Buenas tardes a todos y todas y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que quería en este ratito es plantear algunos elementos para la reflexión sobre el tema del decrecimiento, pero puesto en relación con la perspectiva feminista. ¿Por qué? Pues porque, a nuestro juicio, muchos de los elementos que justifican o que explican la subordinación que tienen las mujeres dentro de un sistema capitalista y patriarcal son coincidentes con los elementos que explican el deterioro global de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos biofísicos que explican el por qué como especie estamos vivos, y también, por tanto, parte de sus salidas o de las propuestas de cambio tienen que ser propuestas que engloben también la mirada feminista, que engloben la mirada de lo que propone la economía ecológica, de lo que propone la economía feminista, que, como veremos, es bastante sinérgico. Para ello voy a empezar comentando muy rápidamente, y así de una forma esquemática, y luego, si queréis, podemos entrar un poquito más, en los que han sido algunos de los mitos fundacionales del sistema económico capitalista, que, como sabéis, se basa en un paradigma económico que es el de la ciencia económica neoclásica. Digamos que la primera vez que se habla de sistema económico, que es a finales del 17, primeros del 18, los que lo hacen son los economistas fisiócratas, son los primeros que lo hacen. Y ellos definen el sistema económico y el concepto de producción como un concepto esencialmente ligado a la naturaleza. Producción era la riqueza que acrecentaba la naturaleza vía agricultura, vía pesca, la riqueza forestal, que se amplificaba y crecía gracias al trabajo humano. Un economista fisiócrata no hubiera hablado nunca, por ejemplo, de producción de petróleo, porque el petróleo no se produce, se extrae. O no hubiera hablado nunca de producir una silla. La silla es una transformación de un material que ha sido creado y regenerado por la naturaleza con trabajo humano. Insisto en este tema porque, claro, confundir producción con extracción lo que hace es alejar rápidamente la idea de límite de la cabeza de las personas. Lo que se produce se puede regenerar. Y, si no superas los ritmos de regeneración de la dinámica del planeta, se puede ir regenerando, mientras que aquello que se extrae es algo que preexiste y se puede extraer hasta que se agota, y no más. La economía neoclásica le da una vuelta. Bueno, los economistas clásicos, como por ejemplo Marx o Stuart Mill, lo que hacen es seguir considerando el factor tierra, el factor naturaleza, como un factor esencial de producción, pero le conceden más importancia de la que concedían los fisiócratas a el factor de trabajo. Pero donde nos encontramos la vuelta de tuerca importante son con los economistas neoclásicos, a finales del 19, principios del 20. ¿Qué hacen los economistas neoclásicos? Dos cosas fundamentales. La primera es considerar que la tierra y el trabajo son siempre sustituibles por capital. Es decir, que si yo tengo capital, tengo dinero, voy a ser capaz de sustituir siempre los otros dos factores. Eso ha sido así durante muchísimo tiempo, mientras hemos tenido sobre todo además petróleo barato. Yo podía, si quería, montar en esta habitación un sembrado de champiñones. Bastaba con que me trajera insumos de fuera, con que pagara un sistema de humidificación artificial, con que trajera fosfatos y materiales nutrientes de otros lugares y acondicionara la iluminación a las necesidades de este cultivo. Esto se ha podido venir haciendo gracias a que se importaban materiales y recursos finitos de otros lugares. Es decir, tierra y trabajo no son sustituibles por capital, se pueden sustituir durante un tiempo y solamente en algunos lugares, pero seguimos dependiendo de los elementos biofísicos. Y el segundo factor es la consideración de que el concepto de valor se reduce al concepto de precio. Es decir, en nuestro sistema económico, aquello que tiene visibilidad es aquello a lo que se le puede asignar un precio. Si yo pienso en un teléfono móvil, el elemento que crea valor de ese teléfono móvil es el precio que tiene en el mercado, que le permite comprar y vender. Pero ese precio no incluye
la destrucción de recursos naturales que nunca volverán a estar disponibles para ningún otro uso humano, ni cubre la extracción de materiales o la destrucción de un suelo fértil para extraer los materiales que se necesitan, ni incluye el deterioro o la contaminación de agua, ni incluye el coste, el gasto físico, digamos, de energía fósil que nunca más volverá a estar disponible para otro uso humano, ni, por supuesto, las condiciones laborales de quienes trabajan en situación casi de semiesclavitud. ¿Qué significa? Que si yo solamente miro la dimensión que crea valor en el mercado, la dimensión por la que se engrosan los valores monetarios, no veo todos los deterioros que inevitablemente la acompañan. Y como no los veo, lo que hago es intentar hacer crecer esta dimensión que crea valor todo lo posible, aunque con ello, oculto, también crezcan todos esos deterioros insoslayables, ¿no? Por tanto, se acuña primero el mito de la producción, el hecho de que es posible producir ilimitadamente, y el segundo es el mito del crecimiento, el mito de que es posible hacer crecer esa producción metida en términos monetarios sin tener en cuenta que está siempre basada en recursos físicos que sí que son agotables, si es que son no renovables o que no se pueden reproducir a la velocidad que nosotros queramos en el caso de los no renovables. Acompañando al mito de la producción y del crecimiento, se construyó lo que se denominó el mito del desarrollo. ¿Por qué? Porque se construyó una idea de desarrollo que nace con el final de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera sitúa el paradigma económico y los modelos productivos de la sociedad occidental como elemento que permite caminar hacia ese desarrollo cualitativo que confiere mayor bienestar a las personas. ¿Pero qué sucede en el momento actual? Pues que si analizamos lo que es un país desarrollado, llamado desarrollado, vemos que coinciden varias características comunes en todos ellos. Primero, son países deficitarios en materias primas, es decir, todos estos países exportan materias primas de todo tipo, alimentación, energía, minerales, de terceros países. En segundo lugar, son países que son excedentarios en residuos, exportan todos los residuos que se generan fuera. Además, atraen manos de obra y capitales de otros lugares. Y además son capaces de comprar empresas, tierras y todo tipo de bienes y servicios en otros países a cambio de lo que se denominan pasivos no exigibles, es decir, básicamente acciones. Claro, para que unos pocos países sean deficitarios en materias primas, excedentarios en residuos, atraigan manos de obras y capitales y puedan pagar con pasivos no exigibles, tiene que haber una cantidad grande de países al otro lado que hagan lo contrario. Por tanto, en muchos casos, lo que llamamos desarrollo en el norte es exactamente lo mismo que el subdesarrollo en los países de la periferia. Es decir, desarrollo y subdesarrollo en este modelo económico son las dos caras de la misma moneda.